La X ya no depende de una sola variable, sino depende de dos variables. Lo mismo la Y depende de una y de dos variables. ¿Sí? En este caso yo puedo ver este gráfico como dos rombos. ¿Cómo así? Pues tengo la F, que depende de X, que depende de Y que a su vez depende de U, pero nunca nos podemos olvidar que venimos de este. ¿Sí? Solo es para facilidad de escribir las derivadas. Y este sería F, que depende de X, que depende de Y, y que se van hacia W, ¿cierto? De aquí a acá, pues seguimos pasando por derivadas parciales. Derivadas parciales, ¿cierto? Y de aquí a acá, como esta variable también depende de más de una variable, solo podemos sacar derivadas parciales. Es decir, que sacaríamos X sub U y sacaríamos X sub W. Aquí sacaríamos Y sub U y aquí sacaríamos Y sub W. ¿Listo? Es decir, derivada parcial de X con respecto a U, derivada parcial de X con respecto a W, derivada parcial de Y con respecto a U y derivada parcial de Y con respecto a W, que son las mismas que me interesan. Por X al llegar a U, llego con derivada parcial de X con respecto a U. Con Y para llegar a U, llego con derivada parcial de Y con respecto a U. Lo mismo sucede para llegar a W, derivada parcial de X con respecto a W, y para llegar por Y, derivada parcial de Y con respecto a W. ¿A qué clase de derivadas llego? A derivadas parciales, porque al finalizar mi árbol tengo dos variables, por lo tanto, lo que voy a sacar son derivadas parciales con respecto a U y derivada parcial con respecto a W. Entonces, para U y para W, lo único que hago es utilizar los dos rombitos o los dos mini árboles que saqué del árbol principal. En este caso, con respecto a U, ¿qué me queda? Derivada parcial de F con respecto a X. ¿Por qué? Por derivada parcial de X con respecto a U y más el siguiente brazo que sería derivada parcial de F con respecto a Y por derivada parcial de Y con respecto a W. ¿Listo? Listo. En este caso sería derivada parcial de F con respecto a X por derivada parcial de X con respecto a W, más derivada parcial de F con respecto a Y por derivada parcial de Y, eso no es una Y, de Y con respecto a W. ¿Listo? Entonces prácticamente es tener lo mismo, ¿sí? Es siempre fijarnos. Claro, ustedes se pueden aprender las fórmulas, no hay problema, eso lo escribimos la vez pasada, pero yo considero que muchas veces se facilita más hacer los arbolitos para recordar cómo son exactamente las fórmulas y no confundirlas. ¿Listo? Si llega más de una variable, son derivadas parciales. ¿Listo? No se vuelven, no se vuelven. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el caso? Entonces, tomemos f de x, y igual a coseno de x por y más xy cuadrado. ¿Sí? Vamos a trabajar x como la función que es u por w y y como la función que es u más w, para no estresarnos tanto con las derivadas. ¿Listo? Lo importante es que entiendan el proceso, por ahora, ¿cierto? Y que hagan ejercicios. Ustedes tienen bastantes ejercicios, porque yo les dejé unas copias para que hicieran ejercicios. ¿Sí? ¿Dónde están esas copias? Eso fue el valor creído, sí. Ajá, listo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para sacar las derivadas parciales? Obtener derivada parcial de f con respecto a x, ¿cierto? Derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué más necesito? Derivada parcial de x con respecto a u, de x con respecto a w, de y con respecto a u y de y con respecto a w. Estas son las derivadas que necesitamos para poder sacar cualquiera de ellas.
dada esta información, determine esta o las dos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Qué es la derivada de f con respecto a x? Volvemos. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. El ángulo queda igual por la interna. Como estoy derivando con respecto a x, y es que constante. Entonces, ¿quién sería la interna? Y. Más la derivada de x por y cuadrado con respecto a x. Sería y cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, puedo de una vez reemplazar, ¿cierto? Y en este caso, entonces, f sub x o derivada de f con respecto a x me dice que es y, pero ¿quién es y? Menos u más w por el seno, ¿cierto? ¿De quién? De x, pero ¿quién es x? U por w por u más w. ¿Sí? Voy acá. Más y cuadrado, pero ¿quién es y? U más w al cuadrado. ¿Listo? Pregunta, ¿puedo simplificar algo ahí? No, ¿cierto? Entonces, siguiente, con la derivada de f con respecto a y. Entonces, recordemos, la de menos seno en x, y, pero cambia la interna, que sería x. Y más, como estoy derivando con respecto a y, entonces x me queda como constante y la derivada de y al cuadrado es 2y. Reemplazo de una vez, ¿cierto? Y obtendría que f en y sería igual a ¿quién? Menos x, pero ¿quién es x? U por w por el seno de ¿quién? Entonces queda igual que está acá, u por w por u más w, ¿cierto? Y más 2 veces x, pero ¿quién era x? U por w y esto por x más y. Perdón, u por w. Esto sería más 2 por u por w por u más w. Se me desmea el tablero. Listo. ¿Sí? Vamos a ir. Lo único que estoy haciendo es que estoy haciendo. Él está tratando a ver. Derivé y reemplacé. Claro, ustedes en este momento les va a dar como la primera semana del semestre, porque han tenido unas vacaciones de 2 meses de no tener clase. Vacaciones no. ¿No? Más largas que las vacaciones que usualmente tienen a mitad de semestre, que son de mes y medio. Entonces, tienen que volver a retomar el ritmo. Ahorita. Para molestarlo, pero es en serio. Listo, derivada de x con respecto a u. ¿Quién es? Con respecto a u. ¿Quién es? W, que sería mi constante. Derivada de x con respecto a w. Derivada de y con respecto a u. No. Derivada de y con respecto a w. 1. ¿Listo? Luego de eso, si ya tengo eso, ¿qué es lo que hago? Vengo y reemplazo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué obtengo para esta que está aquí? Derivada de f con respecto a w. ¿Quién es la derivada de f con respecto a x? Aquí está. ¿Cierto? Ya la tengo ahí. Esa es, abro paréntesis porque hay un producto, menos u más w por el seno de ¿quién? De u por w más u por u más w, ¿cierto? Este más u más w al cuadrado, cierro, por derivada de x con respecto a u, w más, ¿cierto? Derivada de f con respecto a y, que sería menos u por w por el seno de u por w de u más w más 2 veces u por w por u más w y todo por ¿cuánto? Por 1.
pregunta, ¿puedo simplificar algo? No, ¿cierto? ¿O sí? ¿Puedo sacar qué? Aquí no puedo simplificar, pero sí puedo sacar factor La común. derivada con respecto a ¿Cierto? función, ¿qué? Con respecto a U. Pero igual lo que único que hago es reescribir de una forma más larga. Entonces, W. ¿qué pasó? Pues una pregunta. Cuando la emplazaste aquí, cuando la definiste, la función es la derivada de la función con respecto a U o a W. Ahí sí. Ya, aquí. Es que entonces, Sí, estoy haciendo con respecto a U. ¿Listo? Entonces, como no puedo simplificar nada, lo único que sería es reescribir y de pronto abrirla más, entonces prefiero dejarla hasta ahí. Hasta ahí sería la respuesta si mi pregunta es cuál es la derivada de f con respecto a u. ¿Y cuál sería la derivada de f con respecto a w? Entonces, ahora, de f con respecto a w, ¿en qué cambia? Esto es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí la w cambia por la u. ¿Y el resto? igual. Igual. ¿Listo? Entonces lo único que cambia es que lo que tengo que hacer es escribir lo mismo. Y ya. ¿Listo? Solo estoy escribiendo exactamente lo mismo y si se dan cuenta, prácticamente lo que está cambiando para ellas son estas dos. Y en este caso, estos dos son iguales. Entonces lo único que cambiarían serían esos dos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos todos?